Buenos días. Venimos reunidos hoy día para alabar a Dios y espero que ustedes en sus casas puedan también compartir este tiempo junto con nosotros. Comenzamos. Sublime eres, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime eres, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí,
que canten juntos con nosotros. Vino nuevo. En la prueba, en la espera, vino nuevo. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar, aun si no entiendo en ti puedo confiar. Brindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo hasta mí. En la prueba, en la espera, vino nuevo. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás, un camino abrirás. Brindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo hasta mí. Dios vino nuevo hasta mí. Dios vino nuevo hasta mí. Hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Él está aquí, lo viejo entrego, pues el nuevo fuego en mí. Hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Él está aquí, lo viejo entrego, pues el nuevo fuego en mí. Brindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo hasta mí. Dios vino nuevo hasta mí. Dios vino nuevo hasta mí. Seguimos adelante con Hosana, un día de recordar la entrada triunfal de Jesús, que Él es nuestro Rey, hoy, ayer y también para siempre.
pecado perdonó. Te alabaré, te alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las Sáname y limpiaré con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Bendícenos, Señor. Bendice este tiempo, bendice a los hermanos, bendice nuestro país, bendice el mundo, Señor. Te pido que tú nos traes una bendición grande y que, Señor, siempre estás con nosotros, como sabemos que sí. Amén. Ahora les invito a compartir la prédica con nosotros. Espero que sea de bendición también para ustedes.
Hola hermanos, ¿cómo están? Ya esta es la tercera semana que no podemos reunirnos, pero sabemos que estamos igual unidos en el Espíritu de Dios, ¿cierto? Estamos reunidos en pensamiento, orando unos por otros y dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes, cada momento. Esta semana estamos recordando un momento importante dentro de lo que fue el ministerio de Jesús aquí en la tierra, ¿cierto? Y estamos hablando de lo que fue la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿cierto? Lo cual le da el comienzo también a la Semana Santa. Y quiero que podamos ver en Juan, quiero que podamos buscar en su Biblia, anotarlo, ¿cierto? Para después también repasar. En Juan capítulo 12, versículo 12 al 16, que dice: al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmas y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Es sorprendente ver el cambio de las multitudes, ¿cierto? De una semana a otra, de un día para otro, como podemos decir también, en cuanto a la opinión que tienen sobre Jesús, ¿cierto? Porque hay cosas que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cierto? Y ¿por qué estaban aclamando a Jesús en esa ocasión? ¿Por qué le decían Hosana? ¿Cierto? ¿Por qué lo llamaban el rey? Bendito sea el rey. La razón más probable es porque ellos veían en Jesús un Mesías, pero veían un Mesías político. Alguien que lo iba a liberar, ¿cierto? De la opresión romana, ¿cierto? Que iba a liberar al pueblo de Israel, porque ellos siempre habían estado como esclavos de ellos, mucho tiempo. Ya llevaban y tal vez otros veían en Jesús un hombre poderoso, un hombre que podía hacer milagros, porque muchos habían presenciado también lo que fue la resurrección de Lázaro, ¿cierto? Y que ocurrió justo antes de que Jesús fuera a Jerusalén. Y tal vez lo seguían por eso lo aclamaban. Tal vez otros lo hacían por imitación, lo hacían porque todos lo estaban haciendo, ¿cierto? Hay muchas personas que actúan de esa forma también, hacen porque otros lo hacen, yo lo hago, ¿cierto? Y quizá era porque también era la fiesta de la Pascua y Jesús justo iba pasando por ahí y la gente se amontonó también, ¿cierto? A ver quién era el que estaba pasando. Otros líderes, como los líderes religiosos, ¿cierto? Simplemente observaban de lejito, ¿cierto? Y mientras preparaban también cómo matar a Jesús. Pero ¿qué crees que habría alguien que entendiera que Jesús era el rey manso y humilde del que había profetizado Zacarías? ¿Adentro de esa multitud había alguien que pensara de esa forma? ¿Comprenderían que él iba a ocupar una cruz y no un trono como ellos deseaban? Bueno, es lamentable ver que aún en estos días hay mucha gente que participa de actos religiosos, ¿cierto? Sin conocer o sin saber quién realmente es Jesús, ¿cierto? Y lo que Él también demanda de cada uno de nosotros. Con entusiasmo tú ves a las personas haciendo cosas de forma temporal, ¿cierto? Donde cualquier cosa de la vida lo hace desenfocarse y perder la vista de Jesús y olvidarse de lo que estaba haciendo para Él. Como efectivamente ocurrió una semana después, después de que Jesús entra en Jerusalén, cuando la gente lo aclamaba, pero lo proclamaba como rey, ¿cierto? A la semana siguiente estaban pidiendo la crucifixión. El hombre puede identificar al Salvador, pero ¿saben qué sucede? Que se le olvida rápido qué es lo que Jesús puede hacer. Y lo dejan muchas veces por cosas que son temporales, cosas que son pasajeras. Jesús había preparado con anticipación todos los detalles para su entrada a Jerusalén, ¿cierto? Y para ello envió a buscar un asno,
un pollino, como le llamaban, el hijo de Asna, como dice la Escritura. Y uno podría haber dicho, pero ¿por qué no entró caminando? Bueno, porque se tenía que cumplir una profecía. Se tenía que cumplir una profecía, y yo creo que ni los discípulos ni las multitudes se estaban dando cuenta de esto, de que ellos estaban participando en el cumplimiento de una profecía, que es la profecía de Zacarías. Si tú vas a ver lo que dice Zacarías 9:9, quiero que lo puedas anotar y luego buscar también. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, hijo de pollina, cría de asna. Sin duda, esta descripción que Juan y los evangelios nos hacen, ¿cierto?, de la entrada triunfal de Jesús, tuvo que haber sorprendido a muchos romanos, a muchos de los primeros lectores de estos evangelios, porque los romanos estaban acostumbrados a desfiles grandes, a desfiles pero triunfales, de esos que cuando llegaba el general victorioso o el mismo César, ¿cierto?, se subía a un carruaje dorado, rodeado de todos sus oficiales, de los más importantes, y en ese desfile exhibían los tesoros conquistados y los prisioneros que llevaban también, ¿cierto? Además, los mismos sacerdotes romanos, lo más probable es que iban prendiendo inciensos, ¿cierto?, a sus dioses. Pero en contraste con todo esto, Jesús iba montado en un asno, sin prisioneros, ni riquezas tampoco. Y esto servía para demostrar con claridad que él estaba presentándose, ¿cierto?, como el príncipe de paz, que dice Isaías, y también como el Salvador humilde que muestra Zacarías. Pero aunque la entrada de nuestro Señor se revestía de humildad, no por ello faltaron las muestras de aprecio de las multitudes hacia Él, ¿cierto? Los evangelios nos dicen que algunos pusieron sus mantos y otros cortaron ramas y las tendieron en el suelo mientras Jesús pasaba. Y eso es un detalle interesante, porque es un símbolo de dignidad personal, ¿cierto?, hacia Jesús. Pero también tiene que ver, es un símbolo de la indignidad personal de sacar su ropa y tirarla al piso para que otro pase. Es reconocer que Jesús era alguien muy importante para ellos entonces. Por tanto, con este gesto de colocar los mantos, ¿cierto?, en el camino, estaban mostrando su respeto, estaban mostrando un reconocimiento a Jesús, lo estaban homenajeando. Y por último, un detalle que realmente que también es increíble, es que cuando Jesús envió a sus 2 discípulos para buscar el asno, le encargó que dijeran al dueño del animal que el Señor lo necesita. Y yo le pregunto, ¿puede el Señor necesitar algo de los hombres? ¿Puede Dios necesitar algo de nosotros? Bueno, lo cierto es que Él tiene todo lo que necesita. Él es Dios y no depende de nadie. Pero sin embargo, en su humillación, ¿cierto?, se hizo dependiente incluso de sus propias criaturas. El asno era prestado, ¿cierto?, como habían sido prestadas también las barcas que usó en Galilea, la casa donde se hospedaba, ¿cierto?, el aposento alto donde celebró la última cena con sus discípulos, o incluso el sepulcro en el cual colocaron su cuerpo muerto, también era prestado. Si ves lo que dice 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí hay algo que tenemos que notar siempre. Jesús baja, ¿cierto?, desde su posición como Dios, para ser humilde, pero para que nosotros en su humildad pudiéramos nosotros alcanzar el cielo también, pudiéramos alcanzar la salvación, o sea, hacernos ricos. Y eso es lo que la gente tenía que entender, que Jesús no traía una riqueza terrenal, Él traía una riqueza espiritual, y la riqueza espiritual tiene que ver con vivir con Él para siempre.
¿cierto? Por eso tenemos que notar que él nunca usó algo que no contara con el consentimiento voluntario de las personas. Él dejaba que las personas decidieran por sí mismas, no obligaba a nadie a hacer nada. Y sigue siendo así hoy en día. Hoy en día, que aunque Él tiene el derecho legítimo a todo lo que somos y tenemos, ¿cierto? Como hijos de Él, Él siempre va a esperar que nosotros cedamos todo de forma voluntaria y por amor. No obligatorio. No es algo que el Señor demande obligatoriamente de nosotros. Él va a dejar que nosotros podamos decidir por nosotros mismos el hacer cosas para Él de forma voluntaria y con amor. Si te das cuenta, Jesús venía de Betania, donde había resucitado a Lázaro, y muchos le acompañaban, pero al mismo tiempo la noticia de que Él se encontraba camino hacia Jerusalén, ya había llegado a Jerusalén esa noticia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que se empezaron a cruzar con los peregrinos que estaban peregrinando, valga la redundancia, hacia Jerusalén para ir a celebrar la Pascua. Entonces, ¿qué pasó? Que de Jerusalén vinieron a recibirlo, y aparte con la multitud que venía, Jesús desde Betania se juntaron y entraron todos juntos. Imagínate toda esa cantidad de gente aclamándole, ¿cierto? Recibiéndole en el camino. Creo que es bonito saber que el rey es recibido por una gran multitud y es proclamado. La gente empezó a gritar Hosana en las alturas. Y Hosana es la traducción hebrea de salva ahora. Y se empleaba como pidiendo liberación a Dios. Y el Mesías había llegado, y lo que la multitud esperaba era que Dios irrumpiera, ¿cierto? Y salvara a su pueblo. Eso es lo que ellos querían. Porque no debemos olvidar que en aquellos días la ciudad estaba llena de peregrinos que iban a celebrar la Pascua, ¿cierto? Y en esa festividad se recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que celebraban. Entonces por ellos decían Hosana. Y ellos ahora tenían un pensamiento también de que ellos iban a ser liberados a través del Mesías de la opresión romana. Entonces, así que cuando vieron a Jesús que se acercaba a la ciudad gritando con entusiasmo, las multitudes usaron un salmo. El Salmo 118 para reconocerle como el Mesías esperado. Si leemos lo que dice el Salmo 118, versículos 25 y 26, dice: Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Evidentemente, las multitudes esperaban que Jesús iba a establecer el reino, y él mismo se iba a sentar en el trono de David como el legítimo rey de Israel. Pero entre ellos estaban también los fariseos, que viendo estas exageradas aclamaciones que surgieron hacia Jesús, ¿cierto? Hacia Cristo, ellos las desaprobaban, ¿cierto? Y tenían un celo excesivo de sus discípulos. Si vemos lo que dice Lucas 19, versículos 39 y 40, dice: algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Jesús, lejos de hacer lo que ellos le pedían, Jesús les dice que esta es una verdad que no puede ser acallada. La verdad sobre Cristo, la verdad sobre Jesús como Rey de Israel no puede ser callado. La verdad de Cristo y lo que Él hace en la vida de los cristianos, de los seguidores, no puede ser callado. Porque cada uno de nosotros tiene un testimonio, cada uno de nosotros tiene una palabra que dar de cómo Cristo ha podido transformar nuestras vidas, y no podemos callarlo. Ese es el testimonio que nosotros podemos dar como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Jesús, de que Jesús transforma vidas, Jesús cambia nuestras vidas y lo hace para siempre. Y depende de nosotros ese cambio también, por supuesto. Pero tenemos que reconocerlo, porque Jesús dijo: si nosotros no lo hacemos, si sus discípulos no lo hacían, dice que iban las piedras, iban a gritar. O sea, la naturaleza lo iba a proclamar a Él, aún cuando las personas no lo hicieran. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, su viaje no concluyó en el palacio, sino que Él fue al templo.
¿Y por qué razón? Primeramente porque esa era su casa, ¿cierto? Y el lugar de su trono, el templo. Así había sido siempre en la historia de Israel, ¿cierto? Desde los días en que habían salido de Egipto, Dios mismo moraba entre ellos en el tabernáculo y luego en el templo. Y se trataba, por decirlo de una forma, de una visita oficial al corazón de la misma nación. O sea, Dios mismo visitando de forma personal qué era lo que sucedía. Y Jesús hace ver la condición espiritual en que se encontraba Israel. Le hace ver cómo estaban comportándose primeramente, pero también le hacen ver qué tan alejados de Dios estaban, ¿cierto? Con líderes espirituales ciegos y corazones endurecidos. Es lamentable que esto haya sucedido de esa forma. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que hace ese día? Él se va de Jerusalén y vuelve a Betania, pero al otro día vuelve al templo, porque después de haber mirado todo lo que sucedía, ¿cierto? ¿Qué es lo que vio que tanto le desagradó? ¿Sí? Porque tú puedes verlo en Marcos 11. ¿Qué fue lo que le desagradó a Jesús de lo que vio en Jerusalén? ¿Cierto? Bueno, si seguimos viendo esto, al día siguiente él regresó, volcó todas las mesas de los cambistas de dinero, ¿cierto? Tiró las sillas por el aire, a los que vendían las palomas, también liberó todo y dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. El mismo Señor había venido a inspeccionar la casa y le desagradó lo que veía. No le gustó como el pueblo estaba actuando. No le gustó que el pueblo estaba tan alejado de Dios en cuanto a sus pensamientos, en cuanto a su actuar, ¿cierto? Ya el templo donde se alababa al Señor, donde se bendecía, donde ellos podían bendecir al pueblo de Israel, había sido ocupado para otra cosa. Ya no estaba siendo de bendición para nadie. Encontró que sus ceremonias religiosas estaban totalmente carentes de significado, puesto que lo único que estábamos viendo ahora el pueblo de Israel era el dinero y las ansias de poder. Eso era lo que estaba sucediendo en la casa del Señor. Y Jesús se enojó. A Jesús no le agradó. Y lo que aún hace más grave esto es que cuando él se presentó allí, los líderes religiosos de la nación rehusaron reconocerlo como Dios, como el Señor. Habían rechazado a la piedra angular. Habían rechazado a Jesús. Entonces la pregunta que surge, ¿estamos nosotros recibiendo a Cristo en el hogar que quiere Él morar? ¿En nuestro corazón? ¿Estamos dejando que Él penetre y llegue también como llegó a Jerusalén, llegue a habitar en nosotros? ¿En qué condición nos encontraría? ¿Le estamos reconociendo en el momento que llega a tomar posesión o lo estamos impidiendo? ¿Estamos dejándole el paso libre a Jesús en nuestra vida o estamos frenándolo de nuestras palabras? Porque rechazar a Jesús es rechazar vida eterna. Rechazar a Jesús es rechazar paz, es rechazar el amor que Él ofrece. Pero nos dice que dejemos de aferrarnos a las cosas que impiden, ¿cierto?, que podamos acercarnos a Él. Dios quiere que nosotros podamos dejar estas cosas, ¿cierto? Porque recuerda, como decía la palabra, decía lo que habitaba más en el templo, decía que eran ladrones. Eran ladrones. Habían ocupado el mismo templo de Dios y no aceptaban al legítimo rey. ¿Es Jesús el que ocupa tu corazón? Jesús veía las terribles consecuencias que su actitud tendría sobre todo ello y se lamentó desde lo profundo de su corazón. Quiero que podamos ver lo que dice Lucas 19, versículo 41 al 44. Es el último versículo que vamos a leer. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días
en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. No había lugar para Jesús en Jerusalén. No lo reconocieron cuando Él llegó. La gente tenía el corazón duro. La gente tenía su mirada puesta en otras cosas, en las cosas terrenales, en las cosas pasajeras. Y yo te pregunto, ¿quieres paz en tu vida? Hazle un lugar entonces en tu corazón a Jesús, ¿cierto? En el centro de tu vida, en el de tu familia. Y tengamos presente que el Rey va a regresar en cualquier momento. Jesús viene y va a comenzar también por inspeccionarnos a nosotros primeramente, ¿cierto? A su pueblo. Y nos va a preguntar por el fruto que nosotros tendríamos que estar dando, por el fruto esperado. Cristo quiere que lo reconozcamos hoy como Salvador, ¿cierto? Que el que entra en nuestro corazón para derribar orgullos, ¿cierto? Para tomar el control interno y externo de nuestras vidas. O sea que cuando Cristo llegue a Jesús, cuando Cristo llegue a nuestra vida, ¿cierto? Nosotros podamos decirle Hosana. Señor, sálvanos ahora. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar por esta palabra. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Por compartir esta alabanza, Señor. Por compartir esta palabra, Señor, que proviene de ti y es para ti, Señor, y es para nuestras vidas, Señor. Queremos ser, Señor, personas que dicen y que reconocen, Señor, a ti como el Dios que salva, el Dios el cual no defrauda, Señor. El que hace que nuestra vida tenga sentido, Padre. Y recordamos este día, Señor, en el cual tú llegas, Señor, a Jerusalén para hacer un cambio. Y nosotros, Señor, te pedimos siempre que tú puedas hacer los cambios que nosotros necesitamos. Que esta palabra sea de bendición, Señor, y aliento para todos, Señor, los que creen, Señor, pero también para los que no, para los que tal vez nunca han tenido una relación contigo, Señor. Que tú le estés llenando de paz, de amor, Señor, sobre todo en estos tiempos difíciles, Señor, en los cuales tú quieres obrar en el corazón de los seres humanos. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.